Bienvenidos. Estamos por seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos. Vamos a estar en capítulo 12 en unos momentos más. Qué bueno que pueden estar con nosotros y que Dios nos ha dado ese medio para estar aprendiendo, comunicándonos, pero mejor estar aprendiendo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Hoy, como vamos a estar en capítulo 12, yo creo que mejor nos conviene hacer un repaso de lo que hemos visto. La razón por eso es que si comenzamos a nada más estudiar el capítulo 12, puede uno ser engañado, puede uno ser confundido de pensar que es su obligación trabajar por la justicia, trabajar para ganar la salvación. Hoy lo que vamos a estar viendo es que estamos ya en relación con Dios. Incluso en ese guía de estudio que tiene a la mano, puede descargar si no la tiene. Entonces puede ver que estamos hablando de las relaciones que tenemos con los otros, los creyentes con Dios, pero luego con otras personas. Y si pensamos que estamos ganando el favor de Dios a través de las acciones, las obras, entonces estamos confundidos. Pablo había esperado hasta ese capítulo, 12 capítulos, o mejor decir 11 capítulos anteriores, haciendo claro que no podemos ganar la salvación a través de las obras. Recuerdo de una historia de Juan Wesley. Él por mucho tiempo dice, según estadísticas, que casi por 20 años como predicador incluso, se sentía muy deprimido, muy frustrado, porque nunca se sentía libre de la culpabilidad que tenía de sus pecados. Predicaba, incluso era una de esas personas quien enseñaba la palabra de Dios, pero nunca entendía, incluso siendo misionero, llegando a los Estados Unidos, desde Europa, pero él nunca tenía esa relación. Pablo había comunicado ya con nosotros desde el primer capítulo en adelante de los requisitos, que Dios está buscando la justicia. De verdad, la justicia es el tema principal de todo el libro de Romanos. Y él está incluso hablando de que todos nosotros somos pecadores, los judíos así como los gentiles. Nosotros necesitamos ser justificados, un acto ante el juez, que él está haciendo las cosas en nosotros por su voluntad, y sometemos a lo que Él había prohibido a través de Cristo Jesús. Y también hemos hablado de la santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy mismo, mientras estamos en la tierra, Cristo está haciendo su obra en nosotros a través de su Espíritu, purificándonos, santificándonos, para que nos portemos más y más como Él siempre. Y ese es el punto en cuando estamos comenzando. Si nosotros no entendemos los primeros 11 capítulos, entonces también vamos a ser frustrados, porque Juan Wesley había tratado de vivir estos últimos capítulos de Romanos sin entender lo que contiene los primeros 11. Nunca tenía la justificación interna de lo que Dios está ofreciendo, y él estaba por esa forma, de esa manera, muy frustrado. Pablo había escrito esos capítulos anteriores con ese fin, para luego ponernos en ese momento en cuando podemos hablar de la relación que tenemos con Cristo Jesús, con Dios a través de su Hijo. Entonces vamos nosotros al capítulo 12 de Romanos, y pues nada más vamos a iniciar con los primeros 2 versos. Y dice los primeros 2 versos: por lo tanto, hermanos. Obviamente cuando uno comienza leyendo un capítulo y dice por lo tanto, Pablo está enlazando lo que está por decir con lo que había dicho.
Él dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es su misericordia que nos extiende la justicia. No es que estamos ganando con las obras. Por la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y vamos a estar analizando estos versos, pero fíjense de que Él está diciendo que nosotros necesitamos en adoración espiritual estar participando. Tenemos que ofrecer nosotros mismos. No es que Dios solamente va a hacer todo lo que corresponde a Él. No, Él está insistiendo a través de la obra santificadora de Cristo Jesús en nuestra vida, que sigamos a Él con las acciones, porque ahorita estamos en la relación correcta. Entonces, esa primera parte, como dice en su guía, la relación de los creyentes con Dios, la relación con los creyentes con Dios. Pablo aquí está conectando la teología correcta con la vida correcta. Él había establecido todo lo que tenemos que entender acerca del sacrificio de Cristo Jesús, acerca de la misericordia de Dios en enviar a su Hijo, acerca de la obra del Espíritu Santo. Él había establecido la teología y ahorita Él está diciendo, así pues tiene que vivir. En otros momentos, en los otros libros o cartas que Pablo escriba, Él a veces mezcla la vida actual, la vida diaria con la teología. En ese caso, había esperado hasta ese capítulo 12 para explicar la forma que debemos vivir por consecuencia de la buena teología. Entonces, nuestra respuesta a la misericordia de Dios es la manera en que vivimos. Pongo esa en la guía como letra A. Entonces, Dios actúa, la gente siempre reacciona. Dios es la persona quien está haciendo todo lo necesario para que seamos nosotros salvos. Pero la gente son las quien reacciona a la obra de Dios. Unos en un momento rechazando la obra de Dios, otros aceptando. Los quienes han aceptado según las Escrituras son salvos. Nosotros somos los quienes están aceptando y por la misericordia de Dios lo que hemos reconocido, hemos aceptado a la vida. Entonces tenemos que vivir la vida santa. Y Pedro dice en 2 Pedro 3:9 que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos arrepientan. Nuestras palabras tenemos que contar con la salvación. Nosotros tenemos que vivir en una forma que representa la actitud de Dios. Pablo aquí en capítulo 12 está hablando por consecuencia de reconocer, de aceptar, de vivir con la misericordia de Dios. Tenemos que exponer, tenemos que expresar al mundo esa gran salvación que tenemos. Mateo capítulo 12 y verso 36 a 37 dice, pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Nosotros, no Dios, tenemos el control de la boca, la forma en que estamos testificando. Así Pablo está diciendo, por consecuencia de la misericordia expresada en tu vida, entonces tiene que declarar. También había dicho en el capítulo 10, hace 2 capítulos, en verso 9, que es cuestión de la boca, cuando él había dicho que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los
muertos. Nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos el control de la lengua. Es obviamente un tema apartado, pero nosotros somos una iglesia pentecostal. Eso significa que todavía creemos que la vida pentecostal es parte de nosotros. El día de Pentecostés derramó el Señor, el Espíritu Santo, sobre los discípulos, quienes comenzaron a testificar y a hablar en distintas lenguas. Solamente un apartado rápido es que todavía el creyente tiene el control de la lengua. El Espíritu Santo, en el momento del bautismo en Espíritu Santo, no agarre la lengua de la persona, comienzo a mover. No, nosotros mismos tenemos el control. En Tito capítulo 1 y verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes, implacables de hacer nada bueno. En otras palabras, Pablo, así en su carta a Tito, aquí en Romanos, está diciendo: mira, lo que creen, lo que es la teología, tiene que llevar por consecuencia la vida. Nosotros no podemos poner al revés, diciendo: una vez que tengo la vida en orden, una vida santa, entonces yo puedo conocer a Dios. No, él está diciendo, por 11 capítulos, tiene que conocer a Dios y luego puede entonces tener la vida santa. Santiago, capítulo 2 y verso 17, dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Siempre los escritores de la palabra de Dios están diciendo con un buen conocimiento de Dios, una relación establecida con Dios impacta la vida actual de la persona. Pablo, escribiendo a su hijo espiritual en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 19, dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esa inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces es conectado. Si conocemos al Señor, tenemos que decidir apartarnos de la maldad. Mateo capítulo 7 y versos 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No malentiende. No está diciendo que tiene que portarse bien antes de conocer a Cristo Jesús. Al revés, como ya había dicho varias veces y voy a seguir diciendo durante ese estudio, que una vez que conocemos a Cristo, dice que necesitamos no solamente conocerle, decir Señor, Señor, pero él dice que tenemos que hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás les conocí, aléjense de mí, echadores de maldad. Y cuando normalmente la palabra de Dios usa la palabra maldad, está hablando del malvado, que es el diablo. Está indicando que esas personas todavía pertenecían por sus acciones al diablo. Había confesado con su boca en un lado, a lo mejor en un culto, había dicho lo que ya acaba de leer de capítulo 10 y verso 9. Había confesado con su boca, pero en su corazón jamás ha sido transformado. Esa es la razón que Pablo va a seguir hablando acerca de la transformación, porque una respuesta es la letra B. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios es personal e íntima. Nosotros somos responsables. Pablo aquí está por continuar y contrastando, por poner contraste entre la vida bajo la ley y la vida que es en el Espíritu. Nosotros nos sometemos a lo que es la ley precisamente porque está escrito. Esa fue la forma externa, escribir la ley por afuera, mientras por la misericordia de Dios
Cristo ha cambiado el corazón y por ganas, por corazón, por amor, ya tenemos el deseo y la capacidad de vivir en la santidad. Hebreos capítulo 12, versos 18 a 21 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormentas, ni al sonido de trompeta. No sé si recuerda hace meses ahorita cuando estuvimos estudiando precisamente el libro de la carta a los hebreos. Yo expliqué de que en el Antiguo Testamento con Moisés tenía que acercarse a ese monte que fue muy temoroso, porque Dios está temblando con relámpagos y terremotos y todo, y estaban temblando abajo. No estamos hablando de ese monte, está hablando de otro que es por misericordia, porque dice en verso 19, siguiendo leyendo, dice: ni a sonido de la trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyen suplicaron que no se les hablara más. Esa fue la respuesta de los de abajo, porque no podían soportar ese orden. Serán apedreados todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ese fue el lado de la ley. Pero luego está el escritor de Hebreos, no vamos a tomar mucho tiempo para estudiar de nuevo esa, hablando de otro monte, ese monte de Sión, que podemos con alegría estar en la presencia de Dios. También en Mateo capítulo 16 tenemos de versos 24 a 27. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es una decisión personal de seguir a Cristo, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo eterno si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Entonces, había dos tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento. Podemos nosotros hacer un repaso rápidamente acerca de eso. Uno de esos sacrificios del Antiguo Testamento fue el sacrificio de la culpabilidad, el sacrificio por el pecado. Tenía que borrar el pecado, y usaban en el Antiguo Testamento algo que no necesitamos en el Nuevo Testamento, porque ellos usaban los corderos, la sangre, tratando de borrar, aún siendo solamente de forma temporal, el pecado estaba borrado. Pero Cristo vino para perdonar nuestros pecados una vez para siempre. Ese fue un tipo de sacrificio que conocemos del Antiguo Testamento. También ese fue el sacrificio de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento incluso tenemos otro sacrificio, un sacrificio de agradecimiento, un sacrificio que dice: yo estoy tan agradecido, yo quiero adorar al Señor, Él me había bendecido tanto. Ese fue parte del Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo Testamento. La respuesta frente a la misericordia de Dios significa que hemos visto el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y ahorita la vida enseguida, de forma continua, es un sacrificio de agradecimiento. Entonces, dice la letra C, nuestra respuesta a la misericordia de
de Dios es lógica espiritual. Déjeme regresar y leer lo que dice. Dice en verso 2 de nuestro capítulo 12, lo que estamos estudiando, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esa es la forma que estamos viviendo. Porque dice el último parte del primer verso: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ese sacrificio no es el sacrificio hacia el perdón, porque Cristo hizo ese sacrificio. Cuando hace referencia a ese sacrificio, está haciendo referencia hacia el sacrificio de agradecimiento que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ahorita mi vida es una para dar siempre mis agradecimientos al Señor por la gran misericordia que Él ha derramado sobre mi vida. Yo puedo servirle, yo puedo seguir glorificando a Él con todo mi corazón por siempre. Fíjense bien de que nosotros entonces tenemos una obligación de servirle a Cristo Jesús en cada momento. Adoración es más que una hora el domingo. En la iglesia decimos que estamos agradecidos. Llegamos a un domingo que estamos todos juntos. Llegamos y incluso a veces durante el estudio bíblico yo pregunto: ¿alguien tiene un motivo de oración? Y enseguida tenemos personas que levantan la voz diciendo nada más agradecimientos, puros agradecimientos. Y es correcto, debemos expresar nuestra gratitud al Señor cuando estamos juntos. Es parte del testimonio que tenemos en Cristo Jesús. Pero fíjense bien que la vida agradecida no solamente es una hora el domingo, o si quiere unas 2 horas, también contando la hora del estudio bíblico. Es que durante el culto del domingo expresamos con palabras nuestros agradecimientos, pero durante la semana mostramos el agradecimiento que tenemos. Esa es la forma que Pablo está esperando cuando él dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, diario, todos los días, no solamente el domingo. No está hablando solamente de decir unas cosas a otras cosas. No, estamos nosotros viendo que Dios ha dado todo y el corazón rebosa. Dice: yo quiero expresar mi gratitud hacia el Señor. En 1 Corintios capítulo 6 y verso 20 dice: fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Esa es una respuesta con todo el ser de ofrecer la vida completa. El cuerpo, cual es no pecaminoso, tampoco es santo. El cuerpo solamente es un instrumento. Podemos nosotros usar un instrumento por cualquier uso, usos nobles así como ignobles. Nosotros tenemos ahorita, después de confesar a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo la gran misericordia de Dios, ahorita tenemos el placer de vivir en agradecimiento al Señor siempre. Nuestra respuesta ante esa misericordia de Dios tiene 2 lados. Un lado es el lado de no hacer, y otro lado de que debía hacer, porque Pablo así dice: no se amolden al mundo actual. No debemos hacer esas cosas. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo en la vida. Pero una vez conociendo la misericordia de Dios, Él puede decirnos entonces en capítulo 12: no se amolden. Y también encontramos el mismo tema en otras partes de la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 2 versos 15 a 17 dice:
no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay cosas que no debemos hacer. Ahorita no voy a estar explicando ni escribiendo una lista de todas las cosas que debemos evitar, pero por lo natural yo les puedo decir, fíjense bien en lo que honra al Señor. Si no honra al Señor lo que está pensando en hacer con tu cuerpo, entonces no debemos hacer. Ese es el principio de todo, y nosotros podemos glorificar al Señor todos los días con el cuerpo, pero hay ese lado de no hacer. No se amolden al mundo actual, pero luego el lado de hacer, dice, sean transformados mediante la renovación de tu mente, de su mente. Nosotros tenemos una obligación de tener una transformación mental. La transformación no viene solamente porque Dios viene quitando el cerebro de ese nuevo creyente y instalando otro. No, es un proceso de regenerar la mente, cual debía siempre ser, en glorificación, en adoración al Señor. Como seguidores de Cristo debemos aprender a pensar de manera nueva. El pensamiento renovado comienza entonces con ese nuevo nacimiento. Ese es el proceso, pero es un proceso de aprender a pensar desde el punto de vista de Dios. Necesitamos analizar todo conforme a cómo Dios también está viendo. En vez de criticar y maldecir a ese enemigo que está pidiendo, entonces de repente tenemos el amor de Dios, porque la mente está siendo renovado. En 2 Corintios 3 y verso 18 dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y también Juan, en 1 Juan 3:3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros tenemos que evitar no amoldarnos nada más al mundo y ser transformados mediante la renovación de la mente. ¿Y cómo puede ser que uno comienza a renovar la mente? Primero necesitamos entender de ese no hacer. Simplemente no hacer las cosas como antes va a comenzar a poner en el olvido. Nosotros, por no participar en unas cosas, va a estar más y más lejos de lo que estamos pensando. Pero igual, lo que siempre estamos enfocados, lo que siempre tenemos a frente, va a tomar primer lugar en la mente. Yo pongo incluso en la guía que tiene a mano, que nosotros tenemos la ayuda de Dios en el proceso de la renovación por su Espíritu, por su palabra. Estudiamos la palabra de Dios en la oración, la adoración, cuando dedicamos a adorar al Señor, cuando enfocamos la mente y orar y preparar el corazón, estar en su presencia día tras día en la oración, cuando llegamos a los cultos, a las reuniones, cuando estamos conviviendo con otros quienes están desafiándonos seguirle a Cristo Jesús. Acciones que hacemos para que Él tenga la gloria. Cuando estamos nosotros visitando al pobre, cuando estamos visitando al enfermo, esas cosas comienzan a renovar la mente porque estamos pensando en forma distinta. Entonces el resultado, presentar, como Pablo dice, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, nos permite discernir
y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos evitando las cosas malas y enfocando la mente en las cosas buenas, y luego vamos a saber por consecuencia hacer la voluntad de Dios. Pero ese no es solamente algo de pasa. No es algo tampoco que podemos lograr por las fuerzas humanas. Recuerda, había dicho ya varias veces, el capítulo 12 está en su lugar por razón. Tenemos que tener la relación correcta con Dios antes de vivir de forma correcta con Dios. Luego vamos a estar otra vez en el capítulo 12 y en verso 3 a 8. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que él que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, en esa parte estamos reconociendo que la relación que tenemos con Dios también afecta o impacta la relación que tenemos entre los otros creyentes. Es decir, que tiene esa frase, la relación de los creyentes entre sí. La voluntad específica de Dios para nosotros. Pablo acaba de mencionar que así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Nosotros no solamente queremos conocer, saber qué es la voluntad de Dios, sino también queremos hacer la voluntad de Dios. Todos los creyentes son parte de una familia. Todos nosotros somos parte de la familia de Dios una vez que hemos confesado, porque ahorita somos hijos de Dios. Las Escrituras nos compara con los miembros de un solo cuerpo. Entonces estamos enlazados, conectados uno con otro. Comparando los miembros, cada parte, como no hay uno más importante que el otro, sino que todo tiene que funcionar como un equipo en unión. Hoy hay una gran diferencia entre un grupo afuera. Podemos nosotros hablar de incluso un grupo que es un equipo de fútbol. Ese equipo tiene gente quien quiere cooperar, pero no son familia, no es solamente un cuerpo. Hay una persona quien tiene sus capacidades, pero busca la fama, busca su fin. Incluso el portero tiene otro fin y ellos cada uno están desempeñando sus trabajos con un solo fin de ganar. Pero una vez que salen de ese campo de fútbol, entonces no están conectados ni en otra forma fuera de portar la misma camisa que dice que son de el mismo equipo. Tenemos que tener una vida enlazada, una vida conectada con los demás. La mayoría no se conoce de un grupo al otro grupo. En un equipo de fútbol profesional puede ser que un miembro conoce el nombre del otro miembro, pero no conoce dónde vive. No está impactando toda la vida que tiene. Nosotros entonces tenemos una relación entre los otros creyentes. Y letra B que tengo aquí en su guía
Ese dice: deje que su medida de sí mismo sea precisa, no demasiado alta. Fíjense bien, no estamos diciendo que debemos menospreciar a nosotros mismos. Reconocemos quiénes somos. Pablo es un ejemplo de eso. Pablo, siendo una persona de quien es apóstol a los gentiles, pero no estaba caminando como una persona presumida. Él dice en Efesios capítulo 3 y verso 8: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Cuando nosotros estamos por medir de forma correcta quiénes somos, tenemos tres cosas que están trabajando conjuntos. Primera es la gracia. Es la gracia que debemos siempre recordar, que lo que tenemos viene por la gracia de Dios. Pablo no está diciendo, porque yo era el más inteligente, entonces Dios me escogió. Él dice, aun siendo insignificante, Dios me está escogiendo. En 1 Corintios capítulo 4 y verso 7 dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? En otras palabras, reconocemos que somos quienes somos por la gracia de Dios. Ese es el don, ese es el regalo de Dios. No es porque somos nosotros gente especial. La segunda cosa que podemos notar que nos ayuda en no pensar de forma más elevada de nosotros que debemos es la fe. Pablo enfatiza que es Dios quien nos da una medida de fe. Dios nos provee el camino. Pablo no podía jactarse por ser el apóstol de los gentiles, porque puede reconocer que ese proviene de la fe cual él encontró en camino a Damasco. Fue una obra de Dios. Él tiene la gracia, tiene también la fe que le ayuda en hacer las cosas que él debía hacer. Y por fin, la tercera cosa es en la humildad tenemos un cuerpo. Un cuerpo significa que somos nosotros un cuerpo en Cristo Jesús. No podemos pensar como ese superestrella del equipo de fútbol quien piensa que todo el mundo viene solamente para verle a él. No, nosotros tenemos la obligación de ver que la cabeza no es nosotros, sino de Cristo Jesús. Y Él es cabeza de su cuerpo, cual nosotros también formamos. Entonces tenemos la gracia que Dios por su gracia nos acepta. Tenemos la fe que proviene de Dios, que podemos nosotros confesar, reconocer que Él es quien es. Entonces luego llegamos y participamos nada más en el cuerpo como miembro del cuerpo. Esas tres cosas nos van a ayudar muchísimo. Necesitamos identificar entonces los dones espirituales, el don que tenemos, el don que estamos hablando de esa forma es la forma de servir en la iglesia. Hay diferentes listas que Pablo incluso ofrece a nosotros en Efesios, en 1 Corintios y también aquí en Romanos, en cual son diferentes cosas incluso. Y aquí en esa es la respuesta, la actualidad, cómo responda, cómo parece ese don en un momento. Un electricista pone alambres en la casa y ese está bueno y podemos nosotros decir, entonces ya la casa está alambrada. Pero no está alambrada hasta que se conecte con la comisión afuera. Esa es la fuente de todo el poder. Nosotros tenemos diferentes capacidades dentro de su casa, pero es el mismo Espíritu Santo que nos da energía para hacer las cosas que debemos hacer. Romanos 12 entonces enfatiza la manera en que la gente está alambrada o conectada
conectada con la energía de la Comisión Federal de Electricidad aquí en México, en cualquier parte donde te encuentras. La fuente de energía, si está en el campo aislado, desconectado, puede ser sistema solar, puede ser una planta de luz, cualquier que sea la fuente, pero en el caso de la iglesia, la fuente es Dios, y nosotros, mientras estamos conectados con Él, tenemos la respuesta. ¿Y cómo es que parecen esas respuestas? Déjenme dar un ejemplo. Imagínense en una familia, se sientan a la mesa para comer y todos están disfrutando la cena en un momento, cuando de repente el niño más pequeño, pues por error, por accidente, derrame su leche. Estaba en la mesa, pero de repente parte estaba en el piso, parte estaba sobre el niño, parte estaba sobre otro miembro de la familia. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Porque tenemos una familia y así estamos identificando en la iglesia como una familia, un solo cuerpo. Y de repente, en un ejemplo así, podemos imaginar el papá quien puede decir: hijo, derramar la leche es lo que sucede cuando no tiene cuidado. Y uno puede decir: pues ese sí parece como mi papá. Pero podemos decir que la respuesta del papá representa el don de profecía, porque el don de profecía es para fortalecer, exhortar y corregir, para que obedezcan. El que profetiza trata de corregir lo que es incorrecto. El papá está en ese momento viendo que él debía tener más cuidado. Incluso los profetas en la iglesia se levantan y dice: así dice el Señor, tenga cuidado con lo que está haciendo en el mundo. Lea Apocalipsis, esas cartas que está escrito a las iglesias, está advirtiendo de que debía corregir. Esa es profecía. Y la madre entonces en la mesa podría responder de otra forma, con un ministerio de servicio. Ella podrá decir nada más: déjame ayudarte a limpiar y yo voy por el trapeador, yo voy por un trapo, yo voy a estar ayudando. Su respuesta e impulso de repente muestra la motivación de ayudar. Y también en la familia de Dios tenemos personas así. Cuando de repente ocurre algo en la iglesia, son los primeros para brincar a pie y comenzar a servir. Ellos tienen ese servicio. O podemos nosotros imaginar un hermano en la misma mesa, después de ver su hermanito hacer caer esa leche, podría decir: yo sé por qué se cayó la leche. El vaso estaba muy a la orilla de la mesa y por eso se cayó, se pegó con su codo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esa persona representa el don de la enseñanza. Está viendo la situación y la lección que debía dar a la persona, la aplicación de la actualidad que está pasando. Podemos nosotros imaginar otro miembro de la familia, una hermana. Ella puede decir algo así: yo sé que eso fue un accidente. Entonces, ¿qué está? Ella está expresando su misericordia. Ella está diciendo: está bien. Eso representa la persona quien quiere inspirar, apoyar, exhortar, animar a la persona. Una otra persona en lo mismo, otro hermano o tío que sea en la mesa, puede decir: con gusto puedo compartir mi leche. ¿Cómo que es que representa esa persona? Esa persona está, la persona quien está, como Pablo acaba de decir, socorriendo las necesidades. Ve una necesidad, un niño en la iglesia quien no tiene chamarra, un niño en la iglesia quien no tiene zapatos, oír de un misionero quien está luchando por la economía, está haciendo cualquier problema, entonces quiere brincar y socorrer a la necesidad. Podemos nosotros
ver a otra hermana quien puede decir, dame trapeador y ayúdame a servir más leche, está actuando con más servicio. Otro miembro de la familia puede decir, no te sientes mal, los accidentes le pueden suceder o a cualquier persona, no te sientes mal de esa representa el don de misericordia, compasión, etcétera. Entonces cada persona necesita identificar quiénes son y luego podemos brincar a acción en todo momento cuando requiere nuestro don. 1 Pedro capítulo 4 y verso 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y Pablo también dice en 1 Corintios 12, en verso 11, todo eso lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Así tenemos. Y otra vez regresamos a nuestro texto de Romanos 12, en verso 9, hasta el fin, dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirven al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveran en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practican la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se creen los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces aquí tenemos a Pablo con esos 9 principios de amor. El amor agapeo. El amor agapeo, como ya la mayoría de las personas en la iglesia entiende, es un amor que dicen unos que es el amor de Dios, pero es un amor que es transmitido a través de la mente, de la voluntad. Está decidido. Yo amo porque he decidido amar, y no importa lo que me haces, no importa la respuesta que me das, yo te voy a amar. Ese es el amor agapeo. En 1 Corintios 13 habla mucho acerca de amor. Y en ese capítulo Pablo incluso habla de 16 características del amor. Aquí en esos versos tenemos unos 12 rasgos de amor, pero vamos nosotros a ver nada más el principios del amor. El amor, letra A, que tiene en la guía, el amor es más que una sensación, tiene una columna que debía estar, no es por emoción. Ese amor, como acabo de decir, está transmitido a través de la voluntad. El amor incluye obviamente los sentimientos, pero el amor es más que sentimientos. El amor puede aborrecer. Imagínense, porque uno piensa que el amor está aquí y la ira o aborrece a algo es al revés. Pero aquí Pablo está mezclando los dos. Él precisamente dice, si quiere, nosotros podemos regresar. Dice en verso 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférense
al bien. Entonces aquí tenemos Pablo mezclando. Ellos a lo mejor son raros compañeros, pero la Biblia enseña que el amor aborrece lo maligno. Nosotros no podemos estar en compañía con el pecado. Tenemos que amar a Dios y eso significa que aborrecemos al enemigo. Lo mismo como en un matrimonio. Un matrimonio ama a su cónyuge, ama a su pareja y entonces aborrece cualquier cosa que lucha contra esa unión, contra esa relación. El amor no es incierto ni indeciso. El amor puede ver la situación y tomar decisiones. El amor. En Salmo el 97, Salmo 97 dice en verso 10, el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. Entonces, el amor sigue, o la palabra que tenemos en ese contexto es aférese a lo bueno. En Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, odiado la maldad. Por eso Dios tu Dios te ha ungido con aceite de la alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Entonces el amor tiene que aferrar, buscar, ser conectado con ganas de altísimo con el Señor. Ve, el amor pone primero a los demás. Como acabamos de leer. Entonces está aquí explicando que estamos amando a los hermanos que conocemos, los hermanos de la misma iglesia, también a hermanos extranjeros, a hermanos que no conocemos, y luego amamos incluso a los enemigos quienes nos están persiguiendo. Y tiene esos en versos 10 y capítulo 12 y verso 13 y también de verso 14 y luego de versos 17 a 21. Ya está en la guía que tiene. Tenemos una obligación de amar, pero como había dicho, sí, el amor tiene sus sentimientos, pero no se basa en el sentimiento, se basa en la decisión. Podemos nosotros decidir. El amor reabastece su fuego de combustible en la fuente que es el Espíritu Santo. Y en cualquier momento cuando comenzamos a fallar en el amor que tenemos por los otros hermanos de la misma iglesia, por los hermanos que no conocemos y nos luchamos para dar la ofrenda de misiones, la ofrenda hacia la albergue que apoyamos o cualquier otro momento, cuando estamos luchando, no es cuestión de ir y estar en presencia con las personas. Claro, la emoción natural dice, yo puedo amar más a mis hermanos si voy a su casa, si disfruto a una comida con mis hermanos, si voy y conozco a los misioneros en el campo, y con todo gusto podemos arreglar esa relación, pero esa no es la respuesta que Dios está esperando específicamente. No está contra, pero tampoco es la respuesta, porque Él es la fuente de amor. La cosa que necesitamos cuando estamos fallando en el amor no es acercarnos más con el hermano, aunque está bien acercarnos con él. La cosa es que necesitamos acercarnos más a Dios. Porque el Espíritu Santo es el quien nos está dando el combustible. Es como ir a la gasolinera. Podemos nosotros decir que me llena de tanque con la gasolina porque tengo mucho que hacer. Nosotros necesitamos estar en la presencia del Espíritu Santo todos los días. En Apocalipsis, cuando hablaba del amor, estaba acerca de amor por los otros hermanos, representa el amor a Dios. Juan también habla de eso, diciendo que no puedes decir que amas al Padre si odias a tus hermanos. El amor proviene de la relación
que tenemos con nuestro Padre. En Apocalipsis 2 y verso 4 dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ellos estaban tratando de cumplir con todos los deberes, pero no amaban a Dios como antes. Y luego, en capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, versos 15 a 16, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Nosotros tenemos que estar siempre en el fuego del Espíritu Santo, renovando las fuerzas. Pablo dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros también oímos el orden de Dios, de Jesús, en Hechos capítulo 1. Dice en verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No podemos amar al mundo hasta que estemos en la presencia de Dios, reconociendo que tenemos esa relación amorosa con Dios. Ese es algo importante. El amor también, letra D, que tiene en la lista. Letra D es: el amor es resistente. Ese puede perseverar en los tiempos difíciles. No importa lo que está pasando, yo voy a seguir amando porque yo tengo el Señor. Pablo había dicho a los Corintios, en 1 Corintios 13:7, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no falla. Podemos nosotros seguir adelante. También el escritor de Hebreos capítulo 10 y verso 32 dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Ellos por el amor estaban sufriendo todo. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes los confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Entonces el amor es resistente y puedes seguir adelante. El amor comparte con los creyentes necesitados, aunque sean extraños, sean desconocidos. Podemos dar sin amor, he oído, pero es imposible amar sin dar. Cuando nosotros amamos al mundo como Dios, entonces queremos participar en las misiones. Queremos participar. Nosotros tenemos palabras. Y por ejemplo, en Gálatas 6 y verso 10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Pablo escribe a 1 Corintios 16. En verso 1 en adelante dice: en cuanto a la colecta para los creyentes. Recuerdo cuando estuvimos estudiando esa carta, de que estaba hablando con unos muy pobres y luego otros con más dinero, como en el caso de Corinto. Pero él estaba recibiendo todo por el bienestar de gente, los santos, los creyentes de Jerusalén. Porque esta fue la respuesta de amor. Porque reconocemos que Dios nos ha dado tanto, queremos responder. El amor siente empatía. Eso significa que cuando están con gozo, también nosotros tenemos gozo. Cuando estén llorando, nosotros estamos llorando. Entonces tenemos esa. Cristo también lloró. Ese verso muy breve en Juan capítulo 11:35 simplemente dice que Jesús lloró. No es porque él no sabía la respuesta, no podía cambiar la situación, sino él compartió la emoción del momento. El amor está conectado.
Cuando en el caso de Elizabeth, cuando ella había dado a luz a su hijo Juan, aquí tenemos en Lucas 1:58, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Todos sus amigos llegaron representando que eran amigos genuinos con la misma alegría. No es porque en casa no tenían problemas de sus vecinos, sino querían celebrar con Elizabeth de que Juan ya nació. El amor atravesía las barreras sociales. Nosotros no tratamos con más cariño a los ricos que a los pobres, con los bañados en comparación con los sucios. Tenemos que responder igualito como Jesús respondió. En Filipenses capítulo 2 y verso 3 en adelante dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que recordar siempre que nosotros no podemos tratar uno con mayor cuidado que el otro, porque Dios no nos trató así. Tenemos que tener la misma actitud. El amor nunca devuelve los golpes. Deja que Dios está buscando o hace la venganza. Puede ser. Oí esa pues chistosa historia hace no mucho. Se encontró enfrente de un semáforo. De repente la persona al frente se paró cuando todavía podía pasar. Ese se hizo enojar mucho la persona atrás. Disculpa. Entonces la persona atrás comenzó con el claxon y comenzó a gritar, comenzó a enojarse, y por varios minutos estaba gritando cosas por su ventana, etc. Y enojado estaba, cuando de repente el tránsito estaba al lado, tocando la ventana, bajó la ventana y el tránsito lo agarró, llevándole al cárcel, y le encarceló. Y unas horas después, el mismo tránsito llegó a esa persona ya encarcelada, y él dice: te pido perdón, aquí están las llaves, entonces puedes regresar, pero tienes que entender la razón por mi equivocación. Allá atrás de tu vehículo tiene esas calcomanías, el símbolo de pez, y luego el otro que dice: Cristo me ha cambiado y transformado, y luego otro que dice: sígueme a la iglesia. Entonces yo, viendo todo eso, pensaba: por seguro fue robado ese coche, y hasta ahorita descubrí de que no fue robado, eres tú. Aquí está, discúlpame. Pues, ¿cómo es la respuesta que tenemos ante el mundo? Ellos están viéndonos, pero nosotros tenemos que responder, aun cuando no nos conviene, aun cuando está tratándonos mal. Tenemos que mantener la calma y responder en amor. El amor entonces es activo. Vence con las buenas obras a los enemigos. En Proverbios 25 es lo que cita el apóstol. Proverbios 25 y versos 21 a 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. Nosotros podemos recordar de la respuesta de Jesús, quien pudiera llamar ángeles, millares y millares de ángeles, y no hizo.
Podemos nosotros recordar de la vida de José del Antiguo Testamento, cuando de repente llegó sus hermanos, pudiera buscar venganza, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que el amor es activo. Necesitamos responder así. Pero solamente a través de la vida transformada por Cristo podemos vivir así. Si ya tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu corazón, puedes aplicar este capítulo 12 y también los que vienen. Nosotros tenemos que vivir la vida que representa, no engañando al mundo, no dando confusión al tránsito. Necesitamos nosotros vivir de forma santa para que la gente conozca a Cristo Jesús. Les invito a pasar esas preguntas que está parte de la guía que tiene y verificar que estés dentro de la fe. Si Cristo había hecho su obra santificadora, si eres justificado ante Dios, caminando en la santidad, esas cosas debían no solamente estar en tu vida, pero también debían estar creciendo día tras día. Muy bien, vamos a orar a conclusión y despedirnos. Señor, gracias por permitirnos servirte de corazón, vivir como mereces de nosotros, tus hijos, los servidores del Altísimo. Déjanos representarte bien, porque ahorita somos gente santa, cambiada, transformada, y necesitamos vivir como tú quieres. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos al siguiente estudio.